Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andan chicas? Bien. Estamos acá en una nueva edición del stream de Nuestra Señora de la Merced, acá con la secundaria. Tenemos nuevos integrantes que ya se fueron uniendo las chicas la semana pasada, lo tenemos ahí a Fabri en la producción. Hoy tenemos una nueva integrante, ¿te querés presentar? Soy Sofía, de sexto, como ellas. Y las chicas ya conocen, Guadalajara y Grande. Bueno, ¿nos quieren contar un poco qué es lo que nos trae hoy acá al stream, en este nuevo encuentro? Bueno, en este fuimos a hablar sobre la ESI, más que nada sobre la semana de la ESI, que fue La semana más. No, La última semana de agosto, sí. La última semana de agosto. Bueno, vamos a charlar un poco sobre por qué es importante la ESI, cuáles son los ejes que aborda. Sí, Ahí está. bien, estamos ahí terminándonos de acomodar. Y bueno, porque como también saber por qué se trabaja más que nada la última semana de agosto. Bien, perfecto. Sí, nos vamos a ir un poco centrando en diferentes cosas, específicamente en la escuela secundaria y cómo lo abordamos nosotros desde adentro de las aulas, ¿no? Porque si bien se tiene que trabajar en todas las asignaturas y en todas las disciplinas uno puede ir tocando distintos temas, específicamente esta semana de agosto propone como trabajarlo un poco de forma intensiva. Bueno, ¿se acuerdan más o menos en qué año se promulgó la ley de ESI? 2006. Bien, 2006. Es la ley 26.150 que se promulga como dentro de vamos a decir, un paquete de leyes educativas que sale la ley de educación nacional, también en el año 2006, y ese mismo año se promulga la ley de educación sexual integral para trabajar en las escuelas y que propone como una serie de lineamientos, ¿no?, que antes no se venía trabajando. A ver, específicamente, ¿qué es lo que va a proponer trabajar la ESI? Si bien se enfoca como en 5 ejes básicos o principales, la idea es un poco descontracturar un tema que venía siendo como tabú o que se venía trabajando de una forma más Secreta. sí, o estructurada, o que formaba parte del currículum oculto, que se dice. ¿Saben lo que es el currículum oculto? Como. No sé cómo explicar. No, es un poco esto de lo que forma parte de la enseñanza del aula, pero que no está escrito en el diseño curricular. Bueno, a ver, no dice en el diseño que ustedes se tienen que sentar en fila, uno atrás de otro, en bancos, eso no está. Que tienen que usar un uniforme, que la pollera no puede ir más. O sea, eso forma parte un poco del currículum oculto. Y muchas cosas que proponían abordar la sexualidad o los cuerpos también formaba parte del currículum oculto, entonces medio que quedaba a merced de cada docente o de cada escuela de cómo trabajarlo. Entonces, nada, lo que va a proponer la ley esta es romper un poco con los estereotipos que estaban instalados y modernizar, ¿no? Ya que estábamos como en una apertura de la razón, modernizar un poco eso. Los 5 ejes que va a proponer la ESI va a ser reconocer la perspectiva de género, sí, vamos a romper un poco con femenino, masculino, esto es del hombre, esto es de la mujer, que ya en el año 2006 medio que se venía rompiendo, o sea, ya no estaba el esquema ese de familia tradicional, de la sexualidad heterosexual como lo normal, se va a empezar a romper un poco eso. A raíz de eso, el segundo eje va a proponer el respeto por la diversidad, no solo en relación a tu orientación sexual, sino todas las otras cuestiones que abarcan la ESI dentro de la diversidad. Después el tercer eje va a ser valorar la afectividad, que esto es un punto súper importante, más que nada para los adolescentes y los jóvenes. Yo siempre digo el ejemplo de el ser tóxico o el ser tóxica, que está como súper en auge entre ustedes. Normalizado. Total. Lo que va a proponer la ESI, bueno, trabajar un poco cómo te relacionas con el otro, cómo valoras tus afectos y demás. El punto 4, ejercer los derechos. Hay un montón de derechos que ustedes tienen
En tanto, primero y principal, tener educación sexual integral en las escuelas, acceder a métodos anticonceptivos, acceder a información y a charlas, ¿sí? Que ya desde los 16 años ustedes pueden acceder a eso sin autorización de sus familias o que se pueda trabajar en las escuelas, que antes no se podía. Y por último, el eje número 5 va a ser cuidar el cuerpo y la salud. Sí. Que lo mismo en la etapa de la adolescencia y la juventud hay como un poco de desinformación. Mucho le diría. Y cosas que circulan entre ustedes que medio no estarían tan buenas. Así que bueno, esos van a ser los 5 ejes que propone la ESI, que son súper abarcativos, como lo estuvimos viendo. Y ahora me gustaría que nos cuenten un poco cómo estuvieron trabajando ustedes en el aula. Desde el calendario escolar se propone esta última semana de agosto para trabajarlo de forma intensiva, esto que les decía al principio. No es que no se trabaje durante el año, pero se propone como dedicarle unos 5 días, claro, para trabajar de forma intensiva dentro del aula. Bueno, ¿nos quieren contar qué estuvieron trabajando ustedes? Bueno, nosotros con tu materia armamos un proyecto para dar una presentación para cuarto año sobre los derechos sexuales. Aunque nosotros conocemos sobre el tema, no sentimos que se le da mucho foco a eso. Es una de las partes más vitales de la ESI porque son nuestros derechos. Exactamente. No dice la misma palabra. No, sí, lo que nosotros le decíamos a los chicos es quizás con ese nombre, capaz de derechos sexuales y reproductivos, capaz tenemos una idea, pero después al estudiarlo nos damos cuenta que son muchas cosas abarcativas y que también son cosas que conocemos, que capaz no los centramos en derechos, pero son nuestros derechos y para Son mí conocimientos que tenemos todos, pero como que no lo tenemos como derecho. Claro. Así que nada, sí, con ese cante lo que hicimos fue hacer una presentación explicando como todas las ramas de sus derechos sexuales y reproductivos. Hicimos una encuesta con varias preguntas, una de ellas, por ejemplo, si sabían lo que eran los derechos sexuales y reproductivos, si sabían a qué personas abarcaba, por así decirlo. Muchos contestaron perfecto, porque siento que es algo que se sabe, pero bueno, estamos trabajando. Y a medida que íbamos leyendo las respuestas, íbamos pasando a la presentación para nosotros explicar un poco. Bien. Y bueno, en relación a esto que sí de que algunos contestaron perfecto, ¿qué piensan ustedes? ¿Había información entre los adolescentes? Cuarto año vendría a ser como el medio de la secundaria, ya pasando a ser los más grandes, ¿no? Pero ¿tienen información? ¿No saben nada? ¿Saben mucho? ¿Cómo circula? Hubieron respuestas variadas. En la mayoría de las preguntas fue un poco variado y en algunos era o unos apuntaban muy a uno y otros muy a otro. Ajá. Pero en sí en general bastante iguales todos. Y después pudimos armar un debate con información de los chicos, con sus opiniones, y eso estuvo muy bueno porque era nuestra intención, no queríamos ir a dar una charla, claro. Que sabíamos que de los 20 se iban a escuchar 10, Claro. y que siempre pasa, pero sentimos que iba a ser más comunicativo, que entiendan mejor, así como un debate. Sí, algo que les sirva, ¿no? Porque también eso es algo que también propone este programa de educación sexual integral en la escuela, es como que sea algo cercano a nosotros, porque sí, obvio, puede venir un profesional de la salud, pararse frente a ustedes y darles talleres de 5, 6, 7 horas, pero ustedes capaz que les atañen otras cosas y tienen otras problemáticas. Eso también me parece que estuvo súper interesante. Sí, aparte de lo que yo dije en un momento cuando dimos la charla, que a mí capaz, si me lo decís con palabras, si viene un profesional y me lo dice con ciertas palabras, capaz no te lo entiendo, pero sí, por ejemplo, no viene Guada y me lo explica de cierta manera, te digo, sí, pero eso ya lo sé, o sea, Claro. Cosas como que con palabras profesionales no te lo voy a entender, pero si vengo yo y capaz te lo explico con formas que sé que lo vas a entender, va a ser mejor porque vamos a poder tener una charla, un diálogo, un debate, como se formó. Sí, y surgían dudas, ¿no? Que capaz que... Y además, al ser también estudiantes, tal vez se sienten con más confianza de preguntarnos a nosotras que ir a un profesional de la salud o lo que sea. Claro. Bueno, eso estuvo bueno. ¿Y el debate giró en torno a algo? Sí. Bueno, siento que sí, sobre el aborto giró en torno a
muchas preguntas sobre, por ejemplo, bueno, ¿a qué edad puedo hacerme este proceso? Si puedo, si necesito el consentimiento de mis padres, algún tutor o algo. Y también como que se haga un cierto debate porque, bueno, no todos piensan lo mismo y hay muchos que capaz no están informados sobre eso y tienen la idea de cierto grupo, o sea, como que siento que es algo muy interesante para hablar porque es algo que hay mucha desinformación y muchos se dejan llevar por las redes diciendo que no está bien y que Es un tema muy serio como muy para sensible. guiarse por opiniones de internet. Bueno, eso es algo que también lo conversábamos con quinto año, el tema de la multiplicidad de información masiva que circula en las redes, que por un lado a veces tenés, está buenísimo y que informas realmente, porque es una realidad, uno está todo el día en las redes y mira Reels, mira TikTok y vos a veces sacás información copada. Sí, obvio, sí. Pero tenés un gran grupo de gente que desinforma, que genera un matete en la cabeza copado. Sí. Y bueno, más que nada ahora también todo con esto nuevo que está surgiendo, el tema de los streams, todo eso también hay mucha gente que va al streams y habla. Sí. Sí, totalmente. Entonces hay mucha gente que ve ese contenido y todo su pensamiento se basa en lo que el otro piensa. Sí. Y siento que está terriblemente mal y por eso siento que es muy necesario el tema de la ESI más que nada. Y más que nada también como enfocarlo a eso que no se sabe tanto. Bueno, en relación a eso de las redes, hubo otro grupo de su curso que trabajó el tema de la violencia, no solo en los noviazgos o en tanto pareja, sino la violencia en las relaciones, ¿no? Y cómo todo a través de las redes, las chicas les proponían a los chicos de, si no me equivoco, era tercer año, ver videos que circulan en TikTok, porque de hecho lo hicieron a propósito, sacados de TikTok y que aparezca la red social, videos que circulan y que nosotros lo vemos como normales y nos reímos porque, bueno, me río, y que no son normales, que no son comunes, que no están buenos, porque están reproduciendo hechos de violencia entre los adolescentes, ¿no? Esto de, no sé, difundir imágenes íntimas sin el consentimiento o algo tan simple que parece algo, no, nadie lo va a hacer, pero el tema de la violencia física y verbal en los jóvenes y en los adolescentes más está súper normalizada. Sí. Y en los noviazgos esto, bueno, te reviso el celular, no, sos una tóxima, te puteo, te pego, te ejerzo violencia física, es súper común entre ustedes. Y hay mucha gente que, obviamente, no solo que lo ejerce y que está sometida a eso, sino que el resto Lo mira, normalizamos, lo vemos y lo normalizamos completamente. Sí. Y que hay videos de eso, porque estos videos, lo que mostraban las chicas, circulaban en las redes, tipo, la gente que lo filma, lo sube y... Que parece divertido como para volverse viral y tipo... Totalmente. Y termina normalizando también esta violencia, como decís vos. Sí, eso también es algo que se propone la ESI, como trabajar directamente con ustedes, ¿no? No, sí, no solo el tema de lo tóxico, de los celos, sino también, por ejemplo, el tema de la posesividad. Eso lo veo mucho y me da como bronca porque digo, eso también es violencia. Total. No poder estar con, por ejemplo, con un grupo de amigas porque no quiero estar con vos así. Y no. Sí, no da. Sí, me parece que lo bueno también de trabajarlo en la secundaria, obviamente desde el nivel inicial se empieza a trabajar y hasta el nivel superior se sigue focalizando, obviamente en distintos grados de profundidad, pero esto de nombrarlo y de denominar, bueno, esto es violencia, bueno, esto, como decía antes, esto es un derecho que te corresponde, me parece que le da otra visibilidad y está bueno y forma parte un poco de este programa. Y obvio. Otros de los chicos también estuvieron trabajando con aceptar la homosexualidad, pero estuvieron trabajando con chicos de primer año, armaron un rompecabezas, otros vieron una película, algo que parece tan, bueno, ya no pasa nada si sos homosexual, y sin embargo hay todo
Eso siempre una hablamos con las creciente chicas. homofobia. Sí. Siempre hablamos con las chicas de que todos dicen no, sí, porque hoy en día está re normalizado y está todo perfecto, pero si te pones a pensar, o sea, No. Si escuchás una charla de... escuchás una un grupo de charla personas, promedio adolescente cualquiera y decís, pero ¿cómo se supone que este es el futuro? Que está... Totalmente, Siento que totalmente. hubo todo un auge de esta aceptación, pero ahora ya... Es que con esto mismo que decíamos, las redes sociales, los mismos streams también, Sí. que también fomentan este odio, se podría decir. Sí, 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 porque se genera eso, es un odio, Sí. no es una charla, un chiste, me río con vos, sino que se genera una catarata de insultos y de miradas y de críticas que, nada, son para revisar. Sí, Sí, y que también está normalizado hoy en día. Totalmente, totalmente. Sí, no solo entre los jóvenes y entre los adolescentes, ¿no? Entre los adultos Todos, también. Sí. O sea, ahí hay que hacernos cargo todos de todo un poco. Y bueno, otro de los chicos también trabajaron un poco con conceptos de la ESI, así como fue una mezcla entre, bueno, métodos anticonceptivos, salud sexual, salud reproductiva, cómo cuidar el cuerpo. Parece una pavada y parece algo que, bueno, lo vengo viendo desde primaria. Y no, hay un montón de cosas que siguen apareciendo, que nos afectan la salud física, que porque lo hacen de al lado, bueno, yo también o lo consumo, o lo hago, lo transito, y eso me parece también que está bueno seguir trabajándolo, y que es algo que lo vamos a tener que seguir trabajando. Sí, a los siglos de los siglos, porque también va cambiando y van surgiendo como nuevas formas de consumo. Por eso también hablábamos con los chicos de cuarto del tema sobre que capaz uno la de ESI y bueno, lo primero que se imagina es Métodos estos anticonceptivos. anticonceptivos. O nada más lo llevan nada más a las relaciones sexuales. Totalmente. Y no. Y no, es más que nada también, o sea, cómo cuidar el cuerpo. La salud mental, o sea, es totalmente importante. Y no se centra nada más en eso, por eso está bueno. Sí. Bueno, una de las chicas de quinto hizo una investigación sobre la depresión en los adolescentes. Y bueno, obviamente enmarcado en este eje del cuidado de la salud, pero todos los problemas de salud mental que hay hoy en día, que está siendo cada vez más común, forma parte un poco de trabajar la ESI, de ponerle un nombre y ver qué vamos a hacer con esa situación que está hoy en día. Bueno, sé que estuvieron trabajando con algunos números o avances desde la promulgación de la ley en el año 2006 hasta hoy. ¿Nos quiere contar más o menos qué recorte hicieron? Sabemos que obviamente hay otros avances, pero ustedes estuvieron viendo algunos. Cuéntenos un poquito. Yo me centré en el tema de embarazos adolescentes, que gracias a la ESI, a la educación sexual integral y a la concientización sobre los nuevos métodos anticonceptivos, los derechos que tenemos nosotros para acceder a ellos también, bajaron y tengo unos números como Unos números, a ver, que cuéntenos. Entre el 2015 y el 2020, los embarazos adolescentes se redujeron un 55%, lo que significó unos 60.000 nacimientos menos por año en ese grupo. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo no intencional en la adolescencia redujo el embarazo adolescente en un 50% entre 2017 y 2023 y evitó cerca de 93.000 embarazos no deseados, incluidos 2.500 en niñas menores de 15 años. ¡Wow! Es un número. Imagínense que chicas más chicas que ustedes, antes, nada, que eran madres y a veces por la desinformación que había, por no saber qué hay métodos anticonceptivos o formas de cuidado y asumían un rol maternal y paternal que a los 15 años es Imposible, no te Eso toca. hablamos con unos profes, creo, no me acuerdo ahora con quién, que decían, yo en mi curso tenía una chica embarazada. Sí. Sí, me parece que con Pablo. Pablo dijo que en su segundo año de secundaria tenía una compañera embarazada que tenía 14, 15 años. Sí, Para sí, nosotros sí. es una locura. Pero antes era más común y lo mismo, estaba normalizado y bueno, por suerte gracias a esta implementación se redujeron el 50%, es
Muchísimo. También se habla mucho de la baja natalidad en Argentina, pero no se toma en cuenta de que la mayoría de estos nacimientos, de estos bebés, eran madres adolescentes. Eran adolescentes los que tenían que llevar este peso, se podría decir, porque a esa edad es peso. Como el tema de como el descenso, por así decirlo, de la tasa de natalidad. Yo también estuve viendo algunos números y decía que desde los años 2000 la tasa de natalidad comenzó a descender y en la última década cayó un 40%. Wow. Eso es lo que decía acá, de que la mayoría de estos embarazos eran o no deseados o adolescentes. Entonces, como que la ESI esté luchando, por así decirlo, para sacar estos estereotipos de una familia tipo, de mamá, papá, hijo o dos hijos. Y encima a una temprana edad, o sea, estamos hablando de que había gente que ya a los 22 años, ni siquiera había terminado una carrera, ya tenía hijos. Sí, obvio, ahí tenemos como dos situaciones. Por un lado, sí, se habla mucho de el descenso en 40% es muchísimo en los nacimientos. Obvio que la gente no deja de tener hijos, y que hay gente que desea ser madre o padre, pero esto, ¿no? El que tengan la información para desear y decidir asumir esa responsabilidad. Si sos adolescente y asumiste y deseas ser madre, también eso está buenísimo y uno a alentarlo. El tema es que la mayoría de esos embarazos eran no deseados, no planificados, no había una decisión consciente al respecto. Entonces, estos números que ustedes están trayendo acá es para festejarlo, ¿no? Obviamente. Sí. Y romper con los estereotipos. Sí. Eso nos sigue constante igual como sociedad. Sí. Bueno, por ejemplo, yo tengo una tía que está casada, ya hace un montón, pero no tienen hijos ellos. Y ella me contaba, por ejemplo, los 2 primeros años que se casaron, todo el mundo diciéndole, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Y siento que hay muchas mujeres que se han dejado llevar por esos comentarios y decidieron tener hijos para que les dejen de... Sí, de insistir, porque claro, es una presión que uno siente. Bueno, te casaste, bueno. Sí, hoy en día, tipo, a nuestra edad también las preguntas de, bueno, ¿y te querés casar? Bueno, ¿y te querés tener hijos? Y por ejemplo, yo veo a mi hermano, le preguntan eso, y es tipo... No, obviamente. ¿Cómo le vas a preguntar su nombre? Total. Es algo que sigue, como que se sigue hablando y siento que estos estereotipos nunca se van a eliminar del todo. Sí, porque bueno, pero siento que es un gran avance de, bueno, tratar estos temas sobre la ESI y también el tema del descenso de la tasa de natalidad no es solamente por los avances, sino también por todas las crisis que pasamos, que ahora ya no es fácil tener un hijo, creo que igual nunca lo fue, pero ahora hay más complicaciones y se tiene un poco más de conciencia de todo lo que requiere tener un hijo y lo preparada que tenés que estar para, no solo físicamente, mentalmente. Total, sí, eso entonces, es. Y económicamente. Totalmente. Pero bueno, y vi muchos tweets como que saltando a quejarse sobre este descenso de la tasa de natalidad y me parece completamente extraño, porque yo digo, me alegra saber que esa baja fue por exactamente esos embarazos no deseados, esos embarazos adolescentes. Y hay gente que lo está criticando. Sí, hay muchas críticas. De ese 40% es un número que está circulando mucho. Por ejemplo, este 50% que comentabas vos, capaz que nadie lo sabe, pero el 40% de la baja de tasa de natalidad es algo que está como en mesa de debate constantemente en las escuelas, en las familias, en todas las instituciones que forman parte de nuestra sociedad y que, nada, es algo para problematizar, pero me parece que es de otro lado, como estamos trayendo quizás acá. Sí, mucha gente diciendo que vuelvan los valores tradicionales. Sí, totalmente. Que van... Sí. Es una vergüenza, la verdad. Sí. Sí, yo lo que quiero rescatar ya para que vayamos cerrando, que Sofía nos trajo un cuento para terminar.
es esto que se rompió, esto podemos decir y afirmar que realmente se rompió con el tema tabú de la sexualidad, del cuidado del cuerpo, de empezar a cuestionarnos los estereotipos que están tan instalados, hablando siempre desde el lugar de la escuela, ¿no? Obviamente cada casa es un mundo y cada familia lo aborda de la mejor manera posible y lo hace desde el corazón, pero hablando desde el lugar del sistema educativo, se rompió con eso de las relaciones sexuales se habla en la casa, de la escuela no, de la violencia no, se habla en la casa, en la escuela no, son cosas que les pasan a ustedes y ustedes las Que se tiene que transitan. hablar y que se tiene que saber. Bueno, Justamente hablábamos la otra vez en cuarto, una chica preguntó, no me acuerdo qué, había dado una idea de hacer una charla de padres, porque ella contaba como que no tenía la confianza para, por ejemplo, que la madre nunca le preguntó si ella había dado su primer beso. Claro. Y son cosas que se tienen que hablar, o sea, si la chica tiene una duda y quiere tener la confianza con la madre para poder ir a preguntarle, Sí, obvio. o con un profesor o con cualquier persona. Es que si ella está trayendo esa duda al colegio, que estaban ustedes que no eran sus compañeros, sino que ven, o sea, la chica siente que la escuela como un lugar de pertenencia, como su segunda casa, o sea, ustedes pasan muchas horas acá adentro. Entonces, que traiga esa duda acá, es algo que tenemos que tomar y bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay que resolverlo, hay que darle una ayuda, una orientación, algo a esa chica, una contención. Sí. Eso, por suerte, fue un gran avance desde la promulgación de la ley y bueno, con toda la modernidad Sí. que se vino. Bueno, ¿nos querés leer? Vamos a leerles un cuento de Juan Solá para cerrar el encuentro de hoy. Obviamente les agradecemos a todos los que estuvieron presentes, a Fabri ahí en la producción, que ahí se ve su mano. Y nos vamos a encontrar dentro de 2 semanas. ¿Ya podemos adelantar el tema o lo dejamos ahí en stand-by? Lo dejamos. ¿Lo dejamos? Bueno, en secreto a través de las redes se van a ir enterando cuál es el tema del próximo stream. Les agradecemos por sumarse, gracias chicas por compartir y gracias Fabri. Y cerramos, Sofi, léenos. El cuento se llama Los secretos de las casas viejas. Me gustan las casas viejas porque están llenas de secretos que solamente conocen sus habitantes. Me gustan las puertas que deben levantarse unos milímetros para que la cerradura funcione y me gustan los movimientos preciosos que hay que hacer para abrirlas sin ruido. Me gusta saber cuál es la baldosa floja del patio, la que no hay que pisar cuando llueve, porque salpica y embarra las zapatillas. Me gustan las perillas en las cocinas que deben girarse hasta cierto punto para evitar que se les salga el resorte. Me gustan las ventanas que pueden abrirse solo hasta la mitad para que no se zafen las bisagras y me gustan los botones del inodoro que deben apretarse suavecito para que la mochila no quede perdiendo agua. A veces el televisor de mi casa se queda en blanco y negro un rato largo, pero para eso también hay un secreto. Roberto nos enseñó a pegarle bien, a darle un par de golpes cerca de la antena para que le vuelvan los colores. Hace unos días Roberto abrió el cajón de mi mesita de luz. Hay que agarrarlo desde abajo, levantar con fuerza y tirar porque se traba. Y encontró la carta que me escribió Nahuel antes de irse a Bariloche. Como no te puedo llevar en el bolso, te llevo en el corazón. Había escrito Nahuel. Era el chico más lindo de la escuela, de todas las escuelas. Me acuerdo que aquella vez llegué a casa tarde, que Roberto me estaba esperando y que y que cuando me vio entrar no dijo una sola palabra. Primero fue el puño cerrado, un puño pesado, uniéndose en mi estómago como se hunden los pedazos de tierra seca que se desprenden del barranco y caen al río. Quise preguntar qué pasaba, pero no pude, no me dio tiempo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la carta de Nahuel, obvio, escondida en el cajón. Creo que Roberto habrá pensado que yo era un poco como ese cajón, que le escondía cosas que solo podía sacarme haciendo fuerza. Mamá no dijo nada. ¿Qué iba a decir? Que si Roberto ya lo había roto hace años. Ni siquiera abrió la boca cuando vio que después del puño vino la manguera, que me dibujó en el lomo como una víbora de sangre, testigo de carne hirviendo del linchamiento doméstico de un monstruo acusado de enamorarse. Quise pedirle que pare, pero él no escuchaba. Quise pedirle perdón, pero él me seguía pegando. Y yo no podía decir ninguna palabra porque de entre mis dientes solo salían
alaridos, como ratas enormes y grises que corrían desesperadas sobre el piso del comedor. Mi hermano más grande también estaba ahí, lo vi, distorsionado por la humedad, que se comían mis párpados, y esos brazos anchos y borrosos resucitaron la imagen velada de esas siestas de invierno en que me alzaba para alcanzar el frasco de dulce de leche que después compartíamos con una sola cuchara. Mientras Roberto y mamá dormían, me das asco, decía mi hermano, una y otra vez, me das asco. Vociferaba y después él también se animó a pegarme. Hoy le escribí un mensaje a Nahuel para decirle que seguía enfermo y que no sabía cuándo iba a volver a la escuela. Le dije que lo extraño una bocha y que tenía muchas ganas de escuchar sus anécdotas de Bariloche. Todavía tengo marcas en el brazo y me da vergüenza volver a clases. No quiero que Nahuel me vea, no quiero que Nahuel piense que estoy roto y que por eso Roberto me había golpeado tanto. El padre le pegó mal. Le escuché decir a mi mamá por teléfono ayer a la mañana, cuando llamó a la señorita Mónica para preguntar por qué estaba faltando tanto. El padre llegó mal, dijo ella, y yo giré en la cama y traté de imaginarme cómo se hace para pegar bien y pensé en el televisor de la sala. Mamá tenía razón, Roberto me habrá pegado mal, muy mal, porque me volvieron mal los colores. Muchas gracias.